Mis párpados pesaban como lápidas de granito, una tortura física que iba más allá del simple cansancio, pues sabía con certeza visceral que ceder al sueño significaba perder la poca realidad que me quedaba. Llevaba 3 días despierto en mi apartamento del 4º piso, atrincherado en una soledad absoluta, rodeado de notas adhesivas amarillas que etiquetaban obsesivamente cada objeto: la taza es roja, el reloj es redondo, la puerta está a la izquierda. Todo había comenzado como una discrepancia menor, una broma de mal gusto de mi propia mente donde un parpadeo transformaba el color de las cortinas o la posición de un libro. Pero el aislamiento autoimpuesto había transformado mi hogar en una jaula de incertidumbre cuántica. El aire se sentía viciado, cargado de una estática eléctrica que erizaba el vello de mis brazos, y el silencio no era una ausencia de ruido, sino una presencia contenida y malévola que aguardaba mi primer error fisiológico. Sentado en el sofá, con los ojos inyectados en sangre y ardiendo como brasas vivas, fijé la vista en el cuadro del pasillo, un paisaje marino inofensivo que había comprado hacía años, rezando para que las olas no se convirtieran en sangre la próxima vez que mis pestañas chocaran entre sí. La atmósfera era opresiva, como si las paredes se cerraran milímetro a milímetro cada vez que mi atención flaqueaba, y la sensación de que algo no estaba bien se había solidificado en la certeza de que mi entorno era un depredador paciente. Un espasmo involuntario, nacido del agotamiento extremo, me obligó a cerrar los ojos por una fracción de segundo, un parpadeo instintivo que mi voluntad no pudo detener. Al abrirlos, el terror me golpeó con la fuerza de un mazo físico. El cuadro ya no mostraba un mar tranquilo, sino una tormenta furiosa con rostros ahogados gritando en la espuma, y lo peor no era la imagen en sí, sino el hecho de que la etiqueta amarilla que yo mismo había escrito decía ahora con mi propia letra: el cuadro siempre ha sido una pesadilla. Intenté racionalizarlo desesperadamente, culpando a la privación de sueño y a la psicosis temporal, diciéndome que mi cerebro estaba fallando, pero al tocar el marco, la madera se sentía húmeda, podrida y caliente, una textura orgánica que ninguna alucinación podía replicar tan perfectamente. El miedo se instaló en mi pecho como un parásito helado. No era solo mi memoria la que fallaba, era la realidad la que se reescribía agresivamente con cada interrupción de mi visión. Me levanté tambaleándome, buscando el baño para echarme agua fría en la cara, pero al cruzar el umbral y parpadear de nuevo debido al escozor del sudor, el lavabo de porcelana blanca se transformó instantáneamente en una pila de metal oxidado llena de insectos muertos que crujían. Mi respiración se aceleró, convirtiéndose en un jadeo histérico mientras retrocedía hacia el pasillo, notando con horror que la distancia hasta el salón se había duplicado, convirtiendo mi apartamento en un túnel alargado y distorsionado como la garganta de una bestia. Las sombras en las esquinas comenzaron a estirarse, no como proyecciones de luz, sino como entidades autónomas que aprovechaban mi ceguera momentánea para avanzar posiciones estratégicas. Cada vez que mis ojos se humedecían y se cerraban, el mundo se volvía más hostil, más oscuro, más ajeno a la lógica euclidiana. Escuché un susurro justo detrás de mi oreja, una voz gutural y húmeda que pronunció mi nombre con una familiaridad obscena, pero al girarme violentamente no había nadie, solo la pared que ahora pulsaba con venas negras bajo el papel tapiz que se despegaba como piel muerta. La situación escalaba sin pausa, un descenso en espiral hacia la locura donde mi propia biología era mi enemiga mortal. Intenté mantener los ojos abiertos con los dedos, estirando la piel hasta sentir dolor agudo, pero las lágrimas nublaban mi vista y el parpadeo era biológicamente inevitable. Clic, la alfombra se convirtió en césped muerto y crujiente. Clic. Las ventanas desaparecieron, dejando solo muros de ladrillo sólido manchados de hollín. Clic, los muebles eran ahora montículos de huesos y carne pálida que palpitaban al ritmo de un corazón gigante y subterráneo que hacía vibrar el suelo. El acoso psicológico era insoportable, ya no sabía que era real, si es que algo lo había sido alguna vez.
Y la entidad que acechaba en los márgenes de mi visión periférica se hacía más corpórea y definida con cada transformación del entorno. Me arrinconé en lo que solía ser mi cocina, ahora una cámara de carnicería con ganchos oxidados colgando de un techo infinito envuelto en niebla, y armé mi mano con un cuchillo que, tras un parpadeo, se convirtió en una espina larga y afilada de algún animal desconocido. El clímax llegó con una brutalidad ensordecedora cuando las luces parpadearon por sí solas, sumiendo la habitación en una oscuridad intermitente que funcionaba como un estroboscopio del infierno. En cada instante de luz, la figura estaba más cerca, primero al final de la sala, alta y esquelética con demasiadas articulaciones y piel grisácea, luego a medio camino, con una sonrisa vertical que le partía la cara en dos, y finalmente, a centímetros de mi rostro, oliendo a ozono y sangre vieja. No podía luchar contra algo que se movía en los intervalos de la existencia, una criatura que vivía en el tiempo que tardaba mi párpado en bajar y subir. Grité, lanzando estocadas ciegas al aire, pero mis golpes solo encontraban vacío o cambiaban el entorno de nuevo, haciendo que tropezara con escombros que segundos antes no existían. La desesperación era absoluta, una asfixia pura sabiendo que mi cuerpo exigía el descanso que me mataría. La criatura extendió una mano de dedos largos y fríos hacia mis ojos, y comprendí con una claridad devastadora que no quería matarme, quería que viera su verdadero hogar. Mis párpados cayeron pesados, vencidos por el agotamiento terminal y el terror, cerrándose durante un segundo completo que pareció una eternidad. Al abrirlos, no hubo alivio, ni regreso a la normalidad, ni siquiera el apartamento deformado. Solo había un vasto desierto gris bajo un cielo violeta sin estrellas, y frente a mí, millones de otras personas con los párpados cosidos con hilo grueso, caminando sin rumbo en un silencio eterno. Comprendí entonces que el mundo no cambiaba, yo simplemente estaba siendo transportado, parpadeo a parpadeo, hacia aquí. Sentí la aguja fría perforar mi piel, y supe que esta vez, la oscuridad sería permanente.